Buenas noches, bienvenidos al DEPA Podcast. Este es el segundo capítulo. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el ingeniero Diego Franco, empresario de la ciudad de Manta, al cual hemos querido invitar para poder compartir y poder participar en una tertulia sobre un tema que yo creo que hoy día se habla mucho, pero se lo analiza muy poco, que es un poquito qué pasa con todos estos deportistas que están ahí ganando oro, ganando plata, ganando bronce, deportistas futbolísticos, clubes de fútbol como Emelec. Hace poco el presidente salió a decir unas palabras. Entonces, hoy día el análisis es un poco realmente si todos estos deportes o estas olimpiadas mundiales son un deporte, es una cortina de humo, es un tema mercantilista. ¿Qué es? A partir de eso, Diego, que bienvenido al programa, queríamos conversar sobre tres ejes, ¿no? El primer eje, analizar desde el punto de vista económico de cómo esta industria deportiva genera miles o millones de dólares. Otro ámbito, otra arista, verlo desde el punto de vista del deportista, porque si bien es cierto, hay un deporte, o un deportista en este caso, que hay mucho sacrificio de por medio, ¿no? Levantarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, entrenar 10, 12 horas al día, etcétera, en alimentación y un montón de procesos que hay que llegar. Y al final del día, el tercer punto que viene siendo lo social. ¿Cómo afecta? Y te doy un ejemplo claro como para poder empezar, ¿no? Mientras Carapaz levantaba oro y mientras la pesista ecuatoriana nos enorgullecía con el oro, en este país se mataban en la cárcel, se fugaban presos y con los militares dentro. Pero eso poco o nada comienza a importar cuando tienes un medallista olímpico. ¿Tú qué opinas, ñaño, sobre eso puntual que estamos viendo? Primero, buenas noches, Jaime, gracias por invitarme. Para mí es un honor estar en tu podcast, en tu podcast de Rigoberto también. Rigo falta acá, hoy día nos faltó Rigo, pero bueno. Pero bueno, gracias. Y mira, es interesante porque yo me traté de preparar un poco sobre el tema cuando me hiciste la invitación. Y lo primero que pensé fue, una de las crisis más fuertes del Ecuador, ¿cuándo fue? En el año 99, ¿verdad? Así es. Y uno de los momentos históricos del deporte ecuatoriano que más recordemos, ¿cuándo fue? La de Jefferson. Pero O la del Mundial. yo creo que la del Mundial fue más fuerte. Sí, sin duda. ¿Y cuándo sin fue? duda. 2002. 2002. 2002 el Mundial, pero... Desde el 2000 ya empezó, sí. Desde el 99. 9, sí, así Entonces, nuestra historia ha sido marcada por una gigante cortina de humo desde siempre con el deporte. Coincide, no sé si es simple coincidencia, pero cuando peor la estábamos pasando en otros temas económicos, sociales, eran las mieles del deporte ecuatoriano. Así es. La medalla del 96 y la clasificación de Ecuador por primera vez, que es nuestro deporte, el fútbol, a un mundial. Entonces, todo el mundo se olvidó de la crisis en el 2001 cuando clasificamos contra Uruguay. Así es verdad. Y se sigue repitiendo en el sentido de que hace poco ganamos, como nunca, ganamos más medallas en 10 días que en 125 años de historia olímpica ecuatoriana. Es verdad. Pero nadie se acordó de la alza de combustible en esos días, nadie se acordaba de tantos niños que no tienen que alimentarse, nadie se acordaba que hay muchos padres que no tienen cómo llevar alimentos, nadie se acordaba ni siquiera del COVID. Entonces, esto nos lleva a que necesitamos nosotros como sociedad esta cortina de humo, necesitamos como sociedad esta distracción. Y si yo te lo pongo como más que cortina de humo, como una necesidad de gloria, somos tan pobres y sufrimos tanto en estos países que ver que Carapaz llegue a Francia, a Italia y gane un oro, te identifica, o sea, te pone la piel de gallina y tú dices, ese es mi ecuatoriano, esa es mi sangre. O sea, desde lo social, digo, ¿tú crees que eso no es como un buff energético para que de repente la persona el día siguiente salga con toda la energía a trabajar, por ejemplo? Sin duda alguna. Gana Barcelona y el país se paraliza. Se acaban los encebollados de los periódicos. Sin duda. Esa es la respuesta. Pero yo te digo algo, yo no pienso que eso está mal, no creo que eso está mal. Lo que sí está mal es hasta dónde llevamos fanatismo. Ese fanatismo. ¿Por qué? Porque puede ser un país muy pobre, puede ser un país muy rico y te puedes enorgullecer de la misma manera. El problema está que hasta cuándo hablamos de eso. Claro. ¿Me entiendes? Carapaz ganó el oro. Excelente, todos lo aplaudimos, todos felices. Pero el siguiente día ya debimos dejar eso atrás. Así es. Que las instituciones que trabajan con los deportistas sigan sacando más Carapaz, más personas como Carapaz, pero nosotros seguir en lo nuestro. ¿Qué pasó con Jefferson Pérez? Estuvimos 25 años hablando de Jefferson Pérez. Así es. Era el único que habíamos tenido. Exacto. Y
Y la culpa no es de Jefferson Pérez ni de los otros deportistas, es nuestra, porque caemos en ese fanatismo y en esa pobreza de criterios de que nos quedamos con algo, una gloria de hace 25 años, ¿me entiendes? Ahora, viéndolo desde el otro lado, no desde lo económico, tú dices, claro, Carapaz genera y viene Movistar y dice, tú eres bueno, vente acá, porque aquí hay algo que hacer, ¿no? Correcto. Y tú dices, bueno, listo, Ecuador, voy a redondear números, te invierte 50 millones, voy a decir que invierte 50 millones en el Ministerio de Deporte. ¿Qué tan o cómo un gobierno puede llegar a determinar que esa inversión es rentable en el tiempo? ¿Y cuál es la rentabilidad? Es decir, si yo durante el año 2005 al 2020 invertí a promedio de 50 millones de dólares por año y en el 2021 tengo a Carapaz y a esta chica pesista y tal vez la inversión justifica. Correcto. O no. ¿Cuánto debería ser? O sea, como hombres de negocios que somos microempresarios o jóvenes emprendedores, si tú inviertes 1 millón en algo, tú esperas el retorno. el retorno. Yo considero, como son las cosas en el Ecuador, te explico un poquito porque esto lo estudié un poquito. En los 2 últimos años, los 50 millones, el gobierno central, si le da 50 millones al Ministerio de Deportes, en el periodo del presidente, es decir, en los 4 años del presidente son 50 millones. Estamos hablando de unos 13 millones. Por año. Más o menos 13 millones. ¿Por qué? Y de ahí, ¿qué pasa? Este Ministerio de Deportes le tiene que dar a la Federación de Ciclismo 1,5 millones, a la de pesas 1 millón, natación 1 millón y algo así. Se reparten entre todos 1 millón, 1 millón, 1 millón. Números redondos, 800, 1001. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, Jaime? El problema es que estas federaciones y Comité Olímpico, que aparte el Comité Olímpico también recibe un dinero, el Comité Olímpico Ecuatoriano recibe un dinero. Estas son, no son entidades públicas, pero manejan fondos públicos, pero también tienen como gestores, tienen que generar alianzas estratégicas con empresas privadas. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que es mucho dinero, Jaime, para este país. A mí me encantaría como emprendedor que me den $1 millón. A ti no te encantaría. 500.000, ñaño. ¿Ah? Sí, sincero. Entonces, yo sí entiendo la queja de los deportistas ecuatorianos. Sin duda. Pero, por favor, en este país a nadie le regalan nada. Así es. Entonces, cuando tú antes dijiste que hay un sacrificio del deportista, yo sí estoy consciente de eso, pero yo también me levanto a las 3 de la mañana a veces para ver si mi camión llegó a destino y ando pendiente a ver si no lo han robado, y me levanto y sufro todas las quincenas. Entonces, yo creo que al final del día, como ecuatorianos, y esto es un ejemplo muy puntual, los deportistas no deberían quejarse tanto. Porque sí hay fondos destinados a sus disciplinas. Lo que no hay es gestión para que lleguen a cada uno y ellos tienen identificados quiénes son las personas que se llevan el dinero, en otras palabras. Te pregunto, Diego, tú que estás en el mundo de los negocios, ¿no crees o no ves con mejores ojos que de repente esos 13 millones, para redondear, que se van anualmente al Ministerio de Deporte, no se ha inyectado de una forma más inteligente, por ejemplo, a las universidades para generar becas deportivas? 100%. Estoy seguro que hasta por negocio es más rentable. Debería ser más rentable. Porque si tú al fin y al cabo, si tú eres una entidad como la Federación no sé, tiro al blanco, me invento, no sé si exista, pero digamos la Federación de Ciclismo. De ciclismo, que digamos que está en boga ahorita. Exacto. Y recibes 1,5 millones y nadie te está atrás pidiendo cuentas. Nadie te está pidiendo que ni siquiera generes más dinero, porque tú como federación, no solo con 1,5 millones no haces mucho realmente, Jaime. Pero si tú tienes la capacidad y te han puesto en un puesto para que tú generes más dinero, podrías hacer alianzas con Coca-Cola, con Gatorade, como hacen en Colombia, esa es la diferencia entre los nuestros y los colombianos. Estamos a 300 kilómetros de distancia, entre Cali y Quito. No me equivoco. Nos falta capitalismo. No capitalismo, nos falta gestión. No capitalismo. Yeah. No necesariamente capitalismo, nos falta creérnoslas, nos falta poner gente capaz en los puestos que son importantes. Que son importantes para que generen bien el engranaje. Exacto. Mira, el ejemplo de Carapaz. Carapaz gana $1 millón al año, afuera de premios y todo el relajo. Es billete, mucho dinero. Es bastante. Pero tampoco es mucho en la élite deportiva. Estamos hablando de un señor que ha sido podio en las 3 carreras más importantes de la historia y aparte medalla olímpica. 1 millón no es mucho. Messi lo hace... Pero tampoco es poco. Pero me refiero comparándolo con otros... No es poco, pero comparándolo con otros... Un tenista, por ejemplo, te puede hacer 1 millón en 3 torneos.
si eres relativamente bueno. Sin ser campeón, un tenista que llega a cuartos de finales en 3 torneos, ya hace $1 millón. Acabas de tocar un punto muy importante al cual yo te quería llegar porque hemos hablado un poquito del deportista y de la entidad económica que hay detrás del deporte, ¿no? Y tú acabas de decir algo, claro, el tenista gana 3 millones, el ciclista 1 y Messi gana 40. Correcto. Claro, cada deporte va pagándole al deportista en función del ingreso que genera cada deporte. Entonces, obviamente, el ciclista no puede ganar tanto porque tampoco es que lo ve tanta gente, por mucho que haya crecido en los últimos años. No es como el fútbol. Messi se cambió de equipo y en media hora vendió ni sé cuántas camisetas, es una locura. Entonces tú dices, claro, el tema económico, el tema deportivo y la sociedad come todo esto. Entonces tú tienes a la sociedad, lo que hablábamos antes del show, ¿no? Tú tienes a la sociedad hablándote de Messi. Últimamente las declaraciones del presidente entonces te hablan de Melec, internacional y local. Entonces, en el mundo internacional tú tienes un montón de factores geopolíticos que están sucediendo en la actualidad, ¿no? Tienes temas en Rusia, en China, en Estados Unidos, economía, el crudo al alza, un montón de temas que debatiblemente deberían ser más importantes que Messi. Y en lo local, tú tienes problemas en las cárceles, tienes manifestaciones en Quito, en Guayaquil, y el presidente te habla de Melec. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, esto es una cortina de humo realmente. Entonces el deportista es un monigote, bien por ti, ganaste, chévere, duraste lo que duraste, Carapaz de Jefferson Paris ya no te habla nadie, el flaco se tuvo que hacer político para mantener el nombre y el nombre que hizo durante las Olimpiadas le sirve. Entonces al final del día esto es una cortina de humo gigantesca, ¿no? O sea, como para movernos debajo de la mesa, ¿o no tan así? Mira, el deporte para mí hoy es capitalismo puro. Totalmente de acuerdo. Y yo te quiero hacer una pregunta en base a tu pregunta. Sí, claro, claro, claro. Porque yo estoy de acuerdo contigo, hay temas mucho más importantes que debemos estar todos los días conversándolos y conversando con nuestros hijos y nuestros padres. Así es. Por ejemplo, en Europa ahorita hay un montón de lluvias muy fuertes, gente muriéndose en todas partes, incendios Incendio en forestales, Turquía, niño. 50 grados en España, una cosa de locos. Pero yo te hago, la pregunta que quiero hacer es, tú llegas a tu casa a 7 de la noche, 8 de la noche muerto, ¿tú qué haces? ¿Ves a Barcelona jugar con Fluminense o te pones a ver las noticias? Sin duda alguna, necesitas ver las noticias por tu negocio, porque necesitas saber estar actualizado, pero necesitas esa cortina de humo para poder al otro día seguir luchándola. Entonces, si bien es una cortina de humo, yo creo que es el perfecto ejemplo del consumismo. Tú necesitas consumir algo de deporte, de distracción, para que tu vida siga funcionando. Podemos estar de acuerdo o no, pero a mí, por ejemplo, en lo personal, estos días que han sido complicadísimos en mi negocio, el traspaso de Messi ha sido para mí un descanso total, un alivio. O sea, Claro. yo me he metido 100 veces al internet, no a revisar mi mail, aparte, no que lo tengo que hacer, Claro, obvio. reviso Messi. Y en las Olimpiadas lo mismo, yo sin saber de pesas, me levanté a las 5 de la mañana, ya será ya, no sabía, no sé ni siquiera cuánto, la conversión de 1 kilogramo a libra, por ejemplo. Claro, Entonces, claro. ¿me entiendes? O sea, por decirlo así. Sí, sí, te Pero entiendo. sin embargo estaba pendiente de que nuestra representante levante 130 kilos. Entonces, ¿tú crees que es una bonita medicina, digámoslo, como para sobrellevar el día a día? Es una bonita medicina, pero repito, insisto, que nosotros como personas que tratamos de analizar un poquito más las cosas, debemos de saber que es solo eso, Exacto. un placebo, Un placebo, exacto. nada más. O sea, tú mañana te levantas y el mundo sigue. Tú no puedes salir aquí a la calle y decir yo soy ecuatoriano, Carapaz, medio de oro, Claro. porque eso no sirve para nada. Nada, exacto. Entonces, yo creo que sí nos sirve. La gente que está haciendo dinero, está haciendo muchísimo dinero, y hacen tanto dinero, Jaime, que ni siquiera pararon en la pandemia. Así es. O sea, Es increíble. yo no me acuerdo porque no vivía, pero he estudiado y en la Segunda Guerra Mundial se paró, no hubo mundiales, no hubo No, sí, olimpiadas, no hubo nada. porque no se podía. No Pero se ahora, podía. ahora hay de todo y las copas siguen, Porque no puedes parar el flujo económico. porque no puedes parar el Exacto. flujo. Y hay muchos contratos y hay muchas cabezas que rodarían Exacto. y no puedes parar. Vivimos en un mundo tan apresurado que no hay como detenerlo así de buenas. y no solo eso. Tanto es así que en 3 años tenemos otras Olimpiadas, ni siquiera Así en 4. es, Porque, en 3. entonces, Ahora y el Mundial el otro año. Es acá. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa para Chévere. relajarnos y seguimos. Chévere, chévere. Gracias. Bienvenido de nuevo, Diego, a esta segunda parte del podcast El DEPA. En esta segunda parte queríamos analizar un poquito más
sobre todas estas inversiones. Por ejemplo, el otro día veía un documental donde hablaba de todas estas inversiones en los diferentes lugares del mundo, ¿no? O sea, de Rusia, Brasil, China, etcétera, a donde se habían generado Juegos Olímpicos mundiales años atrás y que hoy día eso está abandonado. Hay estadios que están abandonados, que parece Chernobyl ese tema. Y tú dices, estos estadios lo hicieron con plata del pueblo, o sea, con impuestos. Entonces, es una industria que genera mucho dinero a base del dinero del pueblo, que se lo lleva un tercero y que después queda una infraestructura que ni siquiera el gobierno le puede sacar algún tipo de provecho medio decente como para decir, bueno, ya queda un estadio hecho, vamos a donarlo a la Federación Deportiva, qué sé yo. ¿Qué crees que se puede analizar dentro de todo esto? Mira, en este punto yo trato definitivamente hay pérdidas económicas gigantes. O sea, tú no puedes hacer un mundial de fútbol en Sudáfrica. Claro, en complejo. Sudáfrica. En Qatar 2022 no solo van a hacer un estadio nuevo, están haciendo una ciudad nueva. Así es. En el 2014 en Brasil hicieron que una sede sea Manaus, sin menospreciar la Amazonía. El equipo de ese que crearon ese estadio juega en la división cuarta, en la D. Imagínate. Un estadio de 47.000 personas o 60.000 personas para un equipo que mete 2.000 personas cada domingo. Cada 15, porque juegan cada 15. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los países luchan, pelean Sí, por llevar la sede de mundiales o de olimpiadas a su país? Así es. Brasil no solo que llevó el mundial, sino que 2 años después hizo las Olimpiadas. Entonces, yo digo, ¿será acaso que el peso de imagen política, del ego de los políticos del país, es decir, yo fui host de las Olimpiadas, fui host del mundial, es mucho más fuerte que la pérdida económica? Yo no creo. Yo no creo que el ego tenga que sobreponerse. No debería, pero a lo que voy es que debe ser, porque no encuentro una solución, Claro. no encuentro una respuesta lógica. ¿Qué pasó recién ahora con la Copa América, la famosa Copa América del 2020? No me acuerdo ni cómo se llamaba, 2020, 2021. 2020, En tal caso, ¿qué pasó? Inicialmente estaba programada para jugarse en Colombia y en Argentina. Argentina, así es. Bueno, Colombia desistió por problemas de COVID, no solo, perdón, por problemas de pandemia. No, fueron las revueltas las sociales. Protestas sociales en Colombia y en Argentina sí fue tema Sí, y en pandemia. Argentina fue un tema. Pero 4 días antes se jugaba en Argentina, todos los equipos tenían pasajes para Buenos Aires y después cambió a Brasil. Así es. ¿Qué quiero decir con esto? Bien o mal, fue una Copa América normal. Se jugó normal. Canchas malas, como siempre en Sudamérica, pero se logró una Copa América en 4 días con una infraestructura que ya existía. Así es. Se puede. Ese es el ejemplo de vivo que sí se puede. ¿Por qué para hacer un mundial tuvieron que gastar 15.000 millones de dólares en un país que todavía lucha con la fiebre amarilla que ya fue erradicada a nivel mundial, por ejemplo? Tal vez como para justificar esa inversión y el ingreso proyectado en función de ese torneo. Pero ¿cómo lo justifica si hay pérdidas? Eso es lo que no. Pero pérdida para el Estado, más no para el generador, en este caso Coca-Cola. Coca-Cola, Hyundai, Kia, Budweiser, cada 4 años hacen el negocio del siglo. Claro. Pero ¿quiénes pagan eso? Los brasileños pagaron eso, ¿verdad? Y también se lo comen el show. O sea, yo pago para ver fútbol, me como el fútbol y todo lo que se nutre del fútbol no es para mí. Pero si tú le preguntas a un brasileño si quiere otra vez la Copa Mundial en su país, te va a decir que sí. Entonces, es triste porque si nosotros estamos preocupados como ecuatorianos por una simple medalla Carapaz, que es fuerte, es heavy el tema, entre los brasileros, que no les importa volver a gastar 15.000 millones de dólares, porque eso es lo que gastaron, 15.000 millones de dólares en una Copa Mundial, que sale del gobierno, de los impuestos de los brasileros. Ni siquiera es que viene Coca-Cola y dice, señores, aquí hay 2.000. No. Quizás la FIFA reparta por ahí algo, seguramente, pondrán los banners, estarán en todas partes. El fair play. Y ojo, que esto se hace en cálculo de visitas y de consumo, ¿no? Así es. Entonces, yo estudiaba que cada Copa del Mundo tiene más o menos un promedio de 3 millones de aficionados dentro de estadios. Yeah. Porque son 60.000 por partido, 64 partidos, terminas teniendo como 3 millones. De los cuales 1.5 se repiten los mismos brasileros y 1.5 son de extranjeros. ¿Qué quiero decir con esto? Que va 1.5 millones de personas de afuera que no justifica al fin del día, ni siquiera hace un punto de equilibrio entre la inversión y el turismo que no lo genera. La prueba está que Rusia 2018, Brasil 2014 y Sudáfrica 2010 dieron tremendas pérdidas.
Y no solo que dieron pérdidas, sino que en el tiempo esos estadios que hoy son elefantes blancos no sirven para nada. Dicho eso, podríamos llegar a concluir que efectivamente todos estos elementos son una cortina de humo. Yo estoy seguro que es una cortina de humo que bien o mal... ¿Y qué nos quieren esconder, por ejemplo? ¿Cuál es el objetivo en el mundo de generar unas Olimpiadas? O sea, ¿qué nos quiere esconder detrás de esa cortina de humo el mundo? Más allá de las pérdidas o de las ganancias por país, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si como Sudáfrica el Mundial me cuesta X miles de millones de dólares y esto debatiblemente no lo recuperé económicamente, hay un tema que tu presidente le gustaba mucho hablar, al presidente Correa, que es el factor no económico, o sea, lo feliz que estás, que no es tangible. Tú decías algo, el brasileño quiere de nuevo el Mundial. Y te digo algo, Sudáfrica, o sea, África antes del Mundial en el fútbol no era nada. No era nadie, exacto. Entonces, que lleves a Shakira a cantar en Sudáfrica, con el Waka Waka, claro, te ponía Sudáfrica acá. Sí, sin duda, sin duda. Y lo mismo pasó en el 94 con Estados Unidos, que tampoco tenía ninguna repercusión a nivel futbolístico. Estados Unidos ni siquiera juega fútbol, juega soccer. Aún. Recién ahora, con la llegada de la MLS en el 99, creo que fue, hay algo fútbol. Cambió, sí. Pero, bueno, quizás en Estados Unidos sí hubo ganancias porque el gringo es consumista. Entonces, si tiene que pagar $80 por un partido, te lo paga. No hay problema. Pero y aparte de la entrada de $80, se te gasta 50 en souvenir y 50 en comida. Y ni siquiera le gusta el fútbol. Y no le importa el fútbol. ¿Ya? Entonces, en ese mercado que están acostumbrados a consumir de esa manera, quizás un mundial de fútbol tiene más sentido. De hecho, la Copa América, que no le corresponde a Norteamérica, la mejor Copa América de la historia, por aficionados, no te digo por estadios porque la mayoría eran estadios de fútbol americano, sí. pero por todo lo que se vivió fue el bicentenario que fue en Estados Unidos, porque tenías estadios repletos de todos los migrantes, tenías aire acondicionado, infraestructura de primera. Entonces, entonces eso me lleva a mí pensar que quizás a la larga, va a sonar feo, pero quizás deberíamos jugar todos los mundiales en Alemania o en Inglaterra o en Rusia, países que están preparados. Es que no puedes pretender, Jaime, y suena feo porque me encantaría ver en Ecuador un mundial algún día. Es mi sueño, uno de mis sueños. ¿Por qué Canadá, por ejemplo, o Suiza no se vuelven locos queriendo ser auspiciantes o anfitriones de algún tipo de eventos como estos? Son más centrados. Cierto. Sí. Tú no ves a Filipinas queriendo auspiciar el mundial. Suiza queriendo ser sede de las Olimpiadas. Suiza tiene todo el dinero del mundo para hacerlo. Y Canadá también. Y Canadá tiene todo. Infraestructura de hockey que da miedo. Entonces podrían... O sea, mira, Jaime, es más fácil cambiar la cancha de hockey a una cancha de fútbol. O sea, no hockey tal vez más pequeña las dimensiones, pero el fútbol canadiense, americano, el fútbol americano tiene ciertas reglas distintas al fútbol canadiense. Pero tú puedes hacer un campo de fútbol canadiense, y es más barato que hacer un estadio nuevo. Seguro. Y tiene sedes allá como Vancouver, Toronto, Montreal. Y por último, si quieres, puedes coger el norte de Estados Unidos también, hacer un Canadá de Estados Unidos. Y no tienes que gastar ni la mitad de lo que gastas. Así es. Entonces podría, pero no les interesa. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que no les interesa? ¿Por qué crees que a los que les interese África, Brasil, o sea, de Latinoamérica, ya tú dices Alemania, Rusia, que sí están arriba, ¿no? Pero ¿por qué a países debatiblemente más bacanes? Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suiza, tú nunca los ves queriendo nada. Nada. Es más, ni siquiera deportistas tienen. Mira, yo te voy a responder en dos partes. Canadá primero. Yo siempre he pensado en Canadá como ese vecino pilas de tu barrio que gasta poca luz, que gasta poca agua y va a comer a la casa de los vecinos. Eso hace. De hecho, los equipos de hockey, la mayoría juegan en Estados Unidos. Sí, así es. El Vancouver Whitecaps de fútbol juegan en Estados Unidos. Los de básquet juegan en Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿para qué se van a matar? ¿Para qué se van a matar haciendo la liga, las infraestructuras? Si en un avión en media hora, en un JetBlue, estás en Nueva York o estás en California, ¿me entiendes? Los otros países, lo siento, pero no tengo una respuesta. Yo no sé qué piensa, ni siquiera sé qué piensa Ecuador tratando de planificar la Copa América 2024. Cuando aquí tienes un estadio que debería ser sede de Manta, porque después de Guayaquil y Quito y Cuenca, ¿qué otra ciudad con infraestructura hotelera, aeropuertos, puertos tiene? Manta. Manta. Y del estadio es un completo basurero. ¿Y la remodelación qué pasó?
La remodelación va, pero atrás, alrededor es una, Ah, sí, una los porquería. O sea, aledaños. entonces tú Pero es como la Bombonera en Argentina, pues. Sí, pero lo que pasa es que la Bombonera tiene algo que no tiene Jocada de Porque Manta, te ¿no? la vendieron bonito, el caminito y todo. Yo No, también te puedo hacer un show acá del barrio. no, sin Y te duda. tiro un par Pero de ese show hoyos vende, ese vales. show vende, ese show sí vende, ¿me entiendes? Sí, Tú te claro. vas a Argentina y por más feo que es la Bombonera, porque es un estadio chiquito, horrible, Ujú, está ujú. medio, es más céntrico, o sea, no hay ni un parqueadero. O sea, No el sé, Capuel es más fácil parquearte que en la Bombonerita. sin duda. Pero tú vas a la Bombonerita a tomarte la foto porque tienes que ir, Sí, ¿ya? sí. Lo mismo pasa aquí cuando mucha gente va no sé, pues a la asamblea a tomarse las fotos. ¿Sí? A la asamblea. O sea, ¿tú crees que hasta cierto punto también podríamos decir que hemos sido criados, y me voy a incluir, con ciertos paradigmas o dogmas que no nos permiten tal vez ver detrás de esa cortina de humo y nos comemos todo lo que nos dan? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero en lo personal, a mí me encanta esa cortina de humo. Porque te entretiene. Claro, porque, como te dije, es mi forma de fugarme de los problemas cotidianos por un momento. Pero eso yo lo veo en dos formas. A mí me parece fantástico que tú veas la cortina de humo y que la disfrutes, por decirlo de alguna forma. Pero Digo, que ya, pero la entiendes. correcto. A mí lo que me preocupa es el que ve la cortina de humo y ni siquiera tiene idea que existe la cortina de humo. Es preocupante, Y yo creo que esos somos bastantes. muchos, y te lo aterrizo en un ejemplo que va a sonar un poco feo, pero es la realidad. La barra sur oscura de Barcelona, Sí. la barra más poblada o más grande del Ecuador. El 80%, me estoy inventando, pero estoy seguro que es más o menos así. Según algunas estadísticas que he leído, va ahí. Pero me No va el refiero al horno. 80% De la barra. de la barra, Ah, ya. te aseguro que no tienen trabajo fijo. Es probable. Y gastan 15, no sé cómo lo consiguen, pero gastan $20 todos los meses para ir a ver a su equipo. Yo no sé si Barcelona, en ese caso muy puntual, yo no sé si Barcelona es de esos equipos que entiendo que sí financian a sus barras. A los dirigentes de cada barra les dan X miles de dólares cada mes Hasta, para que los acompañen. hasta cierto punto creo que sí, pero no confío ni en las autoridades del COE ni en las federaciones que no sé dónde mantienen el dinero. No Es creo que verdad. los dueños de la barra repartan mucho dinero. No, ¿verdad? No creo, porque conozco mucha gente de la barra que ellos Van de corazón. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque ese muchacho o esa muchacha, porque hay muchas mujeres también, tienen 2, 3 hijos que ni siquiera se alimentan bien. Entonces, sí, ellos también se entretienen, también esperan como yo todos los domingos, pero no entienden Exacto. que esto al final del día es un show. Es un show. Disfrútalo un ratito, Correcto. pero después hay que hacer Entonces, otras cosas. Hay sí, que analizar otras entonces, cosas. Jaime, yo creo que estamos de acuerdo que el show va porque va y va a seguir existiendo y cada vez va a ser mucho más gasto Así es. y más así es, loco, así es, así es. pero en lo que tenemos que trabajar como país es en la educación, de cómo ver ese show, Así es. de entender que al final del día es un show, que vale la pena pelearnos, fregarnos entre panas, de que Barcelona, que Melé, que Carapaz, que Jefferson Pérez, que yo qué sé, que Madrid, que Barcelona, pero que al final del día ese show que montamos todos, esas peleas, es lo que le da dinero a esta gente para continuar y continuar y continuar. Llevándolo a show, ¿no podríamos decir entonces que la vida es un show? Eh, Y co- que jugamos a ser aficionados, jugamos a ser empresarios, jugamos a ser padres. Mira, una de las cosas más lindas de este podcast fue el momento cuando estuvimos fuera de cámara, que tú dijiste algo muy cierto y que se me quedó. Te lo agradezco. Fue que depende de cómo veamos la vida, ¿no? Entonces, Sin duda. hay muchas opciones. La otra opción es dejar todo, vender todo e irte a montañita. Así es. Pero también terminas haciendo parte de un show, porque al final y al cabo vas a necesitar volver a entrar En a algún momento vas a necesitar volver. Si te enfermas, tienes una caries y te duele la dentadura, ¿qué haces? En montañita no te la van a curar. Tienes Así que venir es, de nuevo al así sistema. es, así Entonces, y esto se traslada a un meme que vi hace poco que decía que el ser humano es el único animal que renta. O sea, que nos dieron gratis esto. Así es. ¿Por qué rentar esto? Entonces, tú has montado un show. La vida es un show. Que la vivimos de diferentes maneras, que la vemos de diferentes maneras, y creo que la importancia está en el balance, de saber hasta qué punto tú eres rol protagonista del show que estás jugando. Un equilibrio Debe haber un equilibrio. entre todo. Todo.
Yo creo que con eso concluimos. Me parece bastante interesante la tertulia que hemos tenido hoy día con el ingeniero Diego Franco. Te agradezco, hermano, tu No, tiempo y tu disposición de poder venir a hablar y conversar un poquito temas en general que pueden ser muy banales o muy profundos dependiendo del análisis que le mete. Yo te agradezco eso, hermano, de todo corazón. yo te agradezco a ti y que entiendan que yo no soy experto en esto realmente, pero para nada, no, para nada, ni siquiera juego fútbol, a veces jugaba por ahí, pero sí, me gusta, me apasiona y de cierta forma lo puedes llevar a tu campo, ¿no? Así Y es. todos somos seres humanos, Así entonces, es. y todos, hasta el menos futbolero o el menos deportista, se ha sentado una hora a ver correr a Jefferson Pérez, o verlo a Carapaz a las 5 de la mañana, o ver al Ecuador clasificar al Mundial, o verlo a las 2 de la mañana jugar contra Italia en Así Sapporo. es. Yo me levanté. Yo también. Así es. Así es. Entonces, al final y al cabo, al final del día, todos hemos sido parte de este show. Hay unos que ganan mucho dinero, hay otros que no ganan nada y hay otros que pierden mucho. Y hay otros que gastan mucho. Así es. Bueno, Muchas gracias. gracias Diego, gracias a todos. Bueno, en el siguiente programa esperemos que esté Rigo y seguiremos tertuleando con otros amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Estuvo chévere, ¿no?